Cordial saludo. Nuestro tema es el psicoanálisis. Esta exposición es presentada por Paola Torres, Laura Marcela Barrios, Camila Farfán, Fabián Danilo Moreno y quien les habla, Paola Vanegas. Del psicoanálisis podemos decir que es una corriente psicológica cuyo autor y fundador es Sigmund Freud. Dentro de esta corriente también encontramos otros autores como son Anna Freud, hermana de Sigmund, encontramos Alfred Adler y Carl Jung. Dentro del psicoanálisis, Freud estableció unas teorías como son la teoría topográfica, la teoría estructural, la teoría instintiva y la teoría del desarrollo psicosexual. Todas estas generan un planteamiento a lo que hoy denominamos psicología psicoanalítica o psicodinámica. Dentro de la teoría topográfica hablaremos de lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que más adelante pues nuestros compañeros nos explicarán. Dentro de la teoría estructural hablaremos del yo, del superyo y del ello. Dentro de la teoría instintiva, Freud habla sobre las pulsiones de vida, que son como las motivaciones que tiene el ser humano, tanto para la consecución de alimentos, de agua, todo lo que es suplir las necesidades básicas, pero además también habla de la conservación de la especie, por lo cual es la motivación como tal a buscar sexo. Y dentro de esto, pues hablamos de la libido, que es el yo deseo. La experiencia de Freud los llevó a considerar el sexo como una necesidad mucho más importante que las otras en la dinámica de la psiquis. Somos después de todo criaturas sociales y el sexo es la mayor de las necesidades sociales. Sin embargo, pues hay que recordar que cuando Freud habla de sexo no se refiere específicamente al coito, sino que es mucho más. Considerado el padre de la psicología, nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, Moravia, Imperio Austriaco. Murió el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Reino Unido. Creía que la mente humana estaba compuesta de tres elementos: el ello, el yo y el superyo. Algunas de sus teorías se basaban en estudios de casos clínicos, las etapas psicosexuales, el inconsciente y el simbolismo de los sueños. Su principal aporte a la psicología fue el concepto del inconsciente. Su teoría era básicamente que el comportamiento está muy determinado por pensamientos, deseos y recuerdos, los cuales se encuentran reprimidos en el inconsciente, donde las experiencias dolorosas se ocultan, pero que influyen severamente en la conducta del paciente, como lo podemos observar en la histeria. Usó el método de la psicoterapia o terapia del habla para tratar este tipo de trastornos. Él también decía que los trastornos de la mente venían desde la primera infancia, donde se desarrollaba la vida sexual. Entonces, la psicoterapia se trataba de un monólogo, es decir, una narración del paciente, de tal manera que trae al consciente los recuerdos y así va liberando al sujeto de la influencia negativa que estos conllevan. Entre algunos de sus trastornos que él determinaba, encontramos el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Edipo para los niños, Electra para las niñas. Edipo, o bueno, el complejo como tal, se trata de un odio que tienen los niños o niñas, dependiendo, hacia el padre del mismo sexo. Sienten un odio, un celos por el padre del mismo sexo, niños hacia los papás y las niñas hacia las mamás. Y tratan de ocupar el lugar de la mamá o del papá con el padre del sexo opuesto, volviéndose posesivos, rebeldes, bueno, en fin. Esas son como tal algunas de sus principales aportes a la psicología. Para Freud, la libido es la pulsión sexual. Dentro de su teoría psicosexual, Freud estableció unas etapas dependiendo pues de la edad del ser humano. Dentro de estas etapas podemos encontrar la primera, que es la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad aproximadamente, y el foco del placer se centra en la boca. Las actividades favoritas del infante pues son chupar y morder.
Seguidamente tenemos la etapa anal, que va entre los 18 meses hasta los 3 o 4 años de edad. El foco de placer se centra en el ano y el goce surge de retener y expulsar. Continuamos con la etapa fálica, que va desde los 3 o 4 años hasta aproximadamente los 5, de los 5 a los 7, y el foco del placer se centra en los genitales. Empieza la etapa de la masturbación y pues a estas edades esta actividad es bastante común. Posteriormente encontramos la etapa de latencia, que va desde los 5 años de edad hasta la pubertad, que es más o menos entre los 12 o 13 años. Y durante este periodo Freud supone que la pulsión sexual es suprimida al servicio del aprendizaje, pues sin embargo, teniendo en cuenta los niños de su época, los niños de nuestra época, pues la diferencia es notoria, porque digamos que en esta época es muy común que a esa edad los niños estén pensando en temas de masturbación y demás. Y por último tenemos la etapa genital, que empieza desde la pubertad en adelante y representa el resurgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia, todo lo que tiene que ver específicamente dirigido hacia las relaciones sexuales. Freud estableció también que tanto la masturbación como el sexo oral, como la homosexualidad y así otras manifestaciones o comportamientos eran algo inmaduros pues para su época. Voy a hablar de la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Dentro de tu mente se graba lo que has visto, oído, hecho y experimentado a lo largo de la vida. Esta información entra en tu inconsciente, pero a medida que va pasando el tiempo, se va del consciente al preconsciente, subconsciente y al final acaba en el inconsciente. La mente consciente es aquella parte de la mente que se encarga de percibir la realidad de la que el sujeto se da cuenta y que puede describir sin esfuerzo. Dentro de esta se encuentra la percepción, los recuerdos y los pensamientos. La mente subconsciente o preconsciente, como le dicen, conoce las cosas que has vivido, que has sabido, pero que temporalmente has olvidado ya en tu consciente. Con un poco de esfuerzo puedes volver a recordar y traerlas al campo de lo consciente. La mente inconsciente, más grande, donde reposan innumerables experiencias que has vivido desde la niñez y que son imposibles de recordar. Están presentes de formas, impulsos, impresiones, pensamientos incontrolados y recuerdos reprimidos, activos e impulsos. Es decir, los pensamientos, las vivencias que has tenido desde pequeños, cuando todavía no éramos conscientes de lo que hacíamos, que es difícil de recordar, pues esta es la inconsciente. Digamos, los recuerdos cuando éramos pequeños, las vivencias, los juegos y demás, a estas alturas no los recordamos en su totalidad. Siguiendo con la estructura de Sigmund Freud, nos encontramos con las características de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte cavernícola de nuestra psique que desea comer, golpear y coger aquello que se interponga en nuestro camino. El ello nos busca satisfacer los instintos más básicos y se guía por la búsqueda del placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. Freud creía que la mayoría de las personas reprime esta parte de la psique para encajar mejor en la sociedad y propuso el método de asociación libre como un instrumento para revelarlo. En el método de asociación libre, el psicoanalista emite una lista de palabras y el paciente debe decir lo primero que le venga a la mente al escuchar cada una de ellas. El superyo es la parte de nuestra psique que se refleja las normas morales y éticas de la sociedad donde vivimos, las cuales nos son transmitidas por nuestros padres, maestros, líderes religiosos y demás entidades que ejercen una influencia sobre nosotros. El superyo es el que nos hace sentir culpables cuando mentimos, robamos o pensamos algo inapropiado, pues está continuamente evaluándonos y reprochándonos cuando hacemos algo inadecuado. Como podemos observar, el ello y el superyo están en un interminable conflicto. Por un lado está lo que queremos hacer y por el otro lo que debemos hacer. Y allí, entre ellos dos, está el superyo.
El yo es el intermediario entre el intermediario, el yo y el superyo. Su trabajo es ser punto medio en lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos. De este modo, el yo buscará saciar, en la medida de lo posible, los instintos más básicos existidos por el ello, pero entre las normas aceptadas que exige el superyo. Si solamente nos dejáramos llevar por los instintos, terminaríamos en la cárcel, muertos en poco tiempo. Por otro lado, si nos dedicamos a cumplir el rol o perfección que la sociedad nos impone, podríamos terminar con un alto nivel de frustración. Así que, como muchas otras filosofías, el psicoanálisis recomienda buscar el equilibrio, nuestro punto medio. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de los grandes exponentes del psicoanálisis. Entre ellos, pues vamos a hablar acerca de Alfred Adler y Carl Jung. Entonces, Alfred Adler, pues hablaba principalmente en que realizó importantes investigaciones sobre el desarrollo y la curación de la neurosis en niños. El niño anormal, pues indicaba él de que tiene un complejo de inferioridad, el cual en su adultez él trataba de superar, sintiéndose superior a los demás. Mientras que para Freud, pues eso tenía una existencia, digamos que más profunda en cuanto a la medida sexual. Posteriormente, el sentimiento de inferioridad es combatido y psicológicamente compensado, a su vez, por la fuerza de expansión del estilo de vida de todo individuo. Ya pues para Carl Jung, para la mente humana la integra la conciencia, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Introduce el concepto de arquetipos a referirse a cada uno de los residuos primarios de la memoria, comunes a todos los individuos o a grupos étnicos particulares y derivados del llamado inconsciente colectivo. Gracias.